Muy buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que de favor vayamos al libro de Éxodo y al capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Este es un pasaje que trata sobre los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versículos 1 a 17. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, te damos gracias que podemos reunirnos en tu día. Podemos, Señor, adorarte y manifestarte, Dios, nuestra gratitud porque nos has salvado de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir. Gracias que ahora estamos en tu Hijo y gracias porque te pertenecemos, porque tú has comenzado una buena obra en nosotros, Señor, y tenemos la promesa, la certeza, Dios, de que algún día tú la vas a terminar. Gracias, Señor, que tú nos sigues ayudando, nos sigues capacitando, nos sigues hablando, Dios, por medio de tu palabra. Ruego hoy, Dios, que lo que hable sea de tu palabra, que no sean palabras de humana sabiduría, Señor, sino que Cristo sea exaltado en este sermón. Te pido, Dios mío, que si hay algún incrédulo entre nosotros, que le alcances hoy con tu brazo de misericordia, Señor, y le salves. Dios mío, que podamos encontrar en tu palabra aliento, que podamos ser confrontados por ella, Dios, que tu palabra cumple el propósito, Dios, por aquello por lo cual tú la has enviado. Te pedimos estas cosas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy estaremos hablando sobre los 10 mandamientos, no sobre cada uno en particular, sino más bien sobre una introducción a ellos. Y contestando así a la pregunta, ¿por qué el cristiano debe obedecer a Dios? Para ello nos basaremos en las frases de los versículos 1 y 2 de nuestro capítulo 20 de Éxodo. Y la idea central es que, puesto que Dios ha hablado, debes obedecerlo en gratitud. Veremos 3 puntos. En primer lugar, obedécelo en gratitud porque Él es tu Señor. En segundo lugar, obedécelo en gratitud porque Él es tu Dios. Y en tercer lugar, obedécelo en gratitud porque Él es tu Redentor. Pero debido a que estamos tratando con el tema de la ley, es necesario hacer unas aclaraciones antes de pasar a los puntos principales. Y es que hay quienes piensan que la ley solamente se aplicó a los judíos y que actualmente el cristiano es libre de obedecerla.
Esto surge de un malentendido en cuanto a la ley, y seguramente ya les ha tocado escuchar el pretexto: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el malentendido de esta frase ha llevado a muchas personas al antinomianismo. Antinomianismo significa negar o disminuir la importancia de la ley de Dios en sus vidas, y por lo tanto estas personas tienden a rechazar mucho material del Antiguo Testamento. Entonces nos enfrentamos a dos preguntas: ¿debe el cristiano guardar la ley? Y si esto es así, ¿cuáles son las leyes que el cristiano debe guardar? Bueno, la respuesta es que el cristiano sí debe guardar la ley, y que la ley que debe guardar es la ley moral. Según los teólogos, la ley se divide en tres partes. Algunos ya saben: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial tiene relación con los sacrificios y con el templo. Por supuesto, Cristo vino y cumplió esta parte de la ley. Él es el mayor sacrificio y Él es el mayor templo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que la ley ceremonial no nos aplica. La ley civil, por otro lado, tiene relación con el gobierno específicamente de la nación judía, con el Israel étnico, y fue dada a una sociedad que en aquel entonces representaba visiblemente a la iglesia. Pero ahora que Israel como nación ya no representa a la iglesia visible, sino que encontramos creyentes de toda tribu, lengua y nación, no es necesario seguir este aspecto de la ley. Y en tercer lugar, nos encontramos con la ley moral. Esta la vemos resumida en los 10 mandamientos. Y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículo 17, es una ley que sigue vigente. Si gustan acompañarme, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5:17 dice nuestro Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿A qué parte de la ley se estaba refiriendo nuestro Señor? ¿A la ley ceremonial, la ley civil o la ley moral? Bueno, la respuesta es la ley moral, porque si continuamos leyendo lo que menciona ese capítulo, encontramos que nuestro Señor comienza a dar ejemplos con los 10 mandamientos. Por ejemplo, en el versículo 21 dice nuestro Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor estaba confirmando que esta parte de la ley, es decir, la ley moral, sigue vigente. Otra aclaración que veo necesaria mencionar, y espero que quede en nuestras mentes, es que no se obedece para ser salvo. Eres salvo y por lo tanto obedeces. Israel no obedeció para salir de Egipto. Primero es el éxodo y luego los mandamientos. Y finalmente debo aclarar que parte de este sermón tiene algunas ideas del libro de los 10 mandamientos de Thomas Watson. Así que con esto en mente pasemos al primer punto de nuestro sermón. Obedece a Dios en gratitud porque Él es tu Señor. La frase dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. En el ejército no es el soldado raso el que da las órdenes, ¿verdad? Es el general o el coronel, alguien que tiene autoridad. Y la respuesta que ellos dan, pues es, cuando les dan una orden es Señor, sí Señor. Y es en este mismo sentido que quiero que miremos hoy esta primera frase, de que Dios ha dado esto porque Él es el Señor, Él es el que tiene la autoridad, no nosotros. Y así comienza el prefacio de los 10 mandamientos, con la aclaración de que es Dios quien a continuación va a hablar. No es Moisés, no es ese soldado raso, sino que es el Señor. ¿Y sabes cuál es el contexto de esto? Hebreos capítulo 12 nos dice que era un monte que ardía en fuego. Había oscuridad y una tempestad. Se escuchaba un sonido extremadamente fuerte y el pueblo rogó que no se les hablase más porque no podían soportar lo que escuchaban, tenían miedo. Y era tan terrible lo que se miraba que Moisés declara que estaba temblando.
El pueblo puso toda su atención. Y hermanos, si dejáramos a un lado nuestra ceguera y pudiéramos ver que ese mismo Dios del monte Sinaí es ese mismo Dios que está aquí, qué diferente sería nuestra actitud en este servicio, mi predicación. Si tú y yo hubiéramos estado en ese monte, entenderíamos el rol que tiene cada quien. Jehová es el Señor y nosotros los siervos. Como diría un teólogo alemán, Dios ha hablado, suya es la palabra, nuestra la obediencia. Dios se manifestó en ese lugar como Señor. Su atributo de supremacía fue más que obvio. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Su majestad es la misma, su santidad también. Vemos en el texto que Moisés tiembla. Dice Santiago que los demonios también tiemblan. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu actitud? ¿Tiemblas a la voz de tu Señor o eres indiferente a la predicación? Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venimos aquí a escuchar al Señor, no al predicador. Hermanos, los 10 mandamientos no son un conjunto de reglas que se les ocurrieron a los israelitas, sino que provienen de Dios, de la máxima autoridad, provienen de tu Señor. Otra cosa que podemos notar de esta frase es que el Señor habló todas estas palabras. Es decir, no hubo palabra inventada por el hombre. Y hay quienes se acostumbran a desechar ciertos mandamientos y dice Thomas Watson en su libro, pues los compara con el tejón que tiene una pata más corta que la otra, y dice que así son muchos cristianos, que en el cumplimiento del deber son más cortos en unas cosas que en otras. Pero hermanos, el Señor no quiere una obediencia parcial a sus mandamientos, sino que Él no está conforme con ser huésped de una habitación, mientras en las demás habitaciones de tu casa albergues el pecado. Roguemos a nuestro Señor para que nos dé un corazón que pueda decir junto con el salmista, estimé rectos todos tus mandamientos. Y hermanos, sabemos que solo alguien que tiene autoridad puede dar órdenes. Dios es la máxima autoridad, por lo tanto sus leyes deben ser obedecidas. Debemos dar gracias a Dios que estas leyes provienen de Dios y no del hombre. El hombre está corrompido por su pecado y hace leyes para su beneficio personal, pero el Señor, siendo un ser perfecto, da sus leyes a los hombres y el beneficiado es el hombre mismo. Agradezcamos el hecho de que estas leyes no provienen de alguien que no sabe lo que hace, todo lo contrario, provienen del único y sabio Dios y aquel que tiene el monopolio de la sabiduría. Agradezcamos el hecho de que las leyes provienen de alguien que es bueno, justo y misericordioso. Y podríamos seguir aquí mencionando más atributos para conocer a aquel que ha hablado todas estas palabras. Pero Él mismo se presenta de forma personal y dice, yo soy Jehová tu Dios. Este es el segundo punto del sermón. Pero antes de pasar al segundo punto, veamos 2 aplicaciones de lo que hemos dicho. En primer lugar, si Jehová es tu Señor, sé diligente con cada versículo de la Biblia que te demande hacer algo. Recuerda que eso también es parte de todas las palabras que tu Señor ha hablado. En segundo lugar, busca reforzar tu obediencia en aquellos mandamientos que te cuestan más trabajo que otros. Quizás soportar la tentación del adulterio a un nivel mental te resulta fácil y eso lo dominas. Pero ¿qué tal en la honra a tus padres? Trabaja en eso último. Puedes comenzar con cosas pequeñas, pidiéndole su opinión en alguna decisión que vayas a tomar. Bien, el segundo punto es, obedece a Dios en gratitud porque Él es tu Dios. La frase continúa diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Dicen los eruditos que para los judíos no había otro nombre de Dios más especial para ellos. De hecho, es tan especial que no lo pronuncian. Y la idea de esto es que Dios debe ser reverenciado y espera reverencia. Los hermanos que son padres aquí, ¿cuántas veces cuando le piden algo a sus hijos y estos no les quieren hacer caso, ustedes les recuerdan quiénes son para ellos? Ustedes le dicen, hey, soy tu papá, soy tu mamá. Ustedes esperan obediencia por quienes son. ¿Y no es acaso Dios nuestro Padre? Claro que sí.
Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El quinto mandamiento lo leímos y dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor pregunta: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:6. Hermanos, ¿alguna vez hemos recibido el reclamo de alguien por nuestra desobediencia? Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios nos declara nuestra rebelión en Oseas 11:7 diciendo: aunque me llaman en Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. De esta frase también podemos ver que Dios se presenta en su relación especial con nosotros. Él dice que es nuestro Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Cómo Jehová es nuestro Dios? Bueno, por medio de la fe en Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y si le tenemos a Él, tenemos al Padre. ¿Cómo sabemos que hemos creído en Jesucristo? Bueno, me gustaría que me acompañaran a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Cómo sabemos que hemos creído en Jesucristo? Bueno, aquí nos dice el apóstol. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En resumen, Jehová es nuestro Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús. Y sabemos que tenemos fe porque obedecemos sus mandamientos. Como dice el apóstol Pedro, el Señor nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vemos también en esta frase que Jehová hace referencia a la relación de pacto. Él dice: yo soy Jehová tu Dios. La bendición central de los pactos en la Biblia se resume en esta frase: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo tanto, Jehová, al recordarnos que es nuestro Dios, nos pide obediencia por la relación especial que tenemos con Él. Es una relación distinta a los otros habitantes del planeta. Al poner nuestra fe en Jesucristo, hemos entrado en un pacto de gracia. En Amós capítulo 3 y versículo 2, Dios le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué no se supone que es Dios? Él conoce a los demás habitantes de la tierra. Él sabe quiénes son los mexicanos, los estadounidenses, pónganle el nombre del país que ustedes quieran. Pero aquí se está refiriendo cuando dice que he conocido a esa relación especial. Y es una bendición que lo tengamos a Él como nuestro Dios. Dice Thomas Watson, hablando sobre una de las bendiciones de tener a Dios como nuestro Dios: si Dios es nuestro Dios, no nos destruirá por cada uno de nuestros fracasos. Él soporta a su esposa como el vaso más frágil. Puede castigar, puede utilizar la vara y las tijeras de podar, pero no el hacha. No verá pecado en su pueblo que le lleve a destruirlo, sino que sus pecados le resultarán motivo de misericordia. Y me gusta lo que dice a continuación: los ve como un médico que ve la enfermedad de su paciente con ánimo de curarlo. Él ha dicho en Isaías 57:18: he visto sus caminos, pero les sanaré. Cada fracaso no rompe el vínculo matrimonial. Los discípulos cometieron grandes errores. Todos ellos abandonaron a Cristo y huyeron. Sin embargo, esto no los privó de su participación en Dios. Así Cristo, en su ascensión, dice: di a mis discípulos que subo a mi Dios y a su Dios. Thomas Watson.
El punto de esto, hermanos, es que nosotros podemos motivarnos en el hecho de que Dios no nos está viendo con un ánimo de castigarnos cuando fallamos, sino que Él nos ve como un padre que ve a su pequeño hijo que está intentando caminar yendo hacia Él, como un pequeño niño que está intentando comunicarse con sus padres y no produce palabras que puedan entenderse, sino que balbucea. Entonces debemos motivarnos en esto, de saber que tenemos a un Dios misericordioso. Y como aplicación de esto, si Jehová es nuestro Dios, confiemos con lo que Él nos pide hacer. Sé que debido a nuestra carne muchas veces es difícil, pero Él da sus leyes porque quiere nuestro bien. Como un padre le da la medicina a su hijo para que la tome, y aunque sepa amarga, el niño debe creer a su padre cuando le dice que se aliviará. A lo mejor te pide compartir el evangelio. Confía en ese momento en que su palabra es poder de Dios para salvación. Aun cuando tartamudees mucho para hacerlo. A lo mejor te pide un poco más de tu esfuerzo, como a Pedro, diciéndole que echara una vez más las redes, aún después de que él escuchó que lo habían intentado toda la noche y no habían obtenido resultados. Pero Dios espera la misma palabra que el discípulo le dio: en tu nombre echaré la red. En segundo lugar, si Jehová es nuestro Dios, apartemos nuestros oídos de aquellos que nos demandan obediencia al pecado. Proverbios 19:27 nos dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Quizás tengas que cortar con ciertas amistades. Puede sonar algo radical, pero es lo que Cristo pide cuando nos dice: saca tu ojo, corta tu mano. El ser radicales con aquellas cosas que nos demandan obediencia al pecado. Y te puedo sugerir en esto que periódicamente hagas una limpieza, una depuración de tus contactos en las redes sociales, de aquellos que tú sabes que no te traen provecho alguno. En tercer lugar, si Jehová es nuestro Dios, comencemos a conocerle más. El profeta Oseas nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y una evidencia de que Jehová es nuestro Dios es que continuamos conociéndole. ¿Qué leíste esta semana en tu Biblia? Hermanos, no solo debemos obedecer a Jehová porque es nuestro Dios, sino también porque nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es el tercer punto del sermón. Obedece a Dios en gratitud porque Él es tu Redentor. La frase nos dice: que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Me gustaría analizar esta última frase con algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué es Egipto? Bueno, Egipto es una casa de servidumbre, de dolor, de lamentos y de lágrimas. En Éxodo capítulo 2 y versículo 23 dice que los israelitas gemían a causa de la servidumbre. Recordemos que fueron más de 400 años de estar en esclavitud. Y qué bendición fue para ellos haber sido libres de esa esclavitud. Y en el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez este mensaje: te saqué de tierra de Egipto, te saqué de tierra de Egipto, te saqué de tierra de Egipto. Y se repite porque no es poca cosa lo que Dios hizo con ellos. Y hermano, no es poca cosa lo que Dios ha hecho en tu vida: redimirte de la esclavitud de Satanás. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Otra pregunta que podemos hacer es: ¿qué ocurrió? Bueno, fue Jehová tu Dios, tu Redentor, que te sacó de tierra de Egipto. Y me gusta como lo dice Oseas: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Y esto Dios lo hizo de una manera sobrenatural. Sin duda quedamos asombrados cuando leemos las maravillas que Dios hizo en el libro de Éxodo al librar a su pueblo de la esclavitud. Y hermanos, el poder, la demostración de poder más grande de Dios para librar no se encuentra en las plagas, no se encuentra en que el mar fue abierto, sino se encuentra en Jesucristo, en su Hijo,
Es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que Jehová hizo por su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero aún con toda la magnitud de esas maravillas, recordemos que eran sombras de algo mucho más grande. Eran sombra de la redención que vendría por medio de su Hijo. Esa redención fue lograda por la sangre de Jesucristo en la cruz. El acto que nos trajo la libertad a nosotros, que éramos esclavos no de Egipto, pero sí del pecado. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿por qué lo hizo? Y aquí creo que podemos decir junto con el apóstol Pablo, por su gran amor con que nos amó. De eso estamos seguros. Otro profeta dice, los amaré de pura gracia. Dios pudo haber escogido a Egipto, que era una civilización mucho más desarrollada, pero escogió a Israel, a unos simples pastores de ovejas. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 28 y 29. También podemos responder a esta pregunta yendo a Deuteronomios capítulo 7, si gustan acompañarme. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículos 7 al 11. ¿Por qué lo hizo esto Dios? ¿Por qué Él nos sacó de tierra de Egipto? Bueno, Moisés dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, por lo que continúa diciendo Moisés, dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hermanos, Dios nos redimió por amor. Es por eso que Moisés dice, guarda por tanto los mandamientos. No es guardar para ser amado, sino que hemos sido amados y por lo tanto guardemos sus mandamientos. Es como lo dice Primera de Juan, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado. La última pregunta que podemos hacer es, ¿para qué lo hizo? Bueno, el prefacio dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. E inmediatamente después de esto comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etc. Después de ver la obra de redención, Dios da sus mandamientos a los redimidos, porque estos deben ser santos, y la ley ayuda en ese proceso de santificación. Nuestro Señor oró en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este es uno de los beneficios de la ley, alejarnos del pecado. Si nos quejamos de nuestros pecados y no pasamos tiempo en la ley de Dios, como lo dice el Salmo 19:7, que esta ley convierte el alma, entonces no tenemos derecho a quejarnos de nuestras fallas. Como aplicación de este último punto, en primer lugar, hermano, pongamos atención al hecho de que dice, te saqué, no dice, te dejé en tierra de Egipto. Por lo tanto, analicemos nuestras vidas para ver si estamos en la fe, para ver si hemos sido sacados de tierra de Egipto. En lo personal te puedo recomendar que leas Primera de Juan, y si llegas a la conclusión de que no has sido salvo, entonces pídele a Dios, ruega a Dios que te salve, y Él lo hará sin demora. Es lo que hizo Pedro cuando él se estaba ahogando, Señor, sálvame. Y si leemos eso en los evangelios, la respuesta de Jesús fue inmediata. Al instante Él le salvó. En segundo lugar, hermano, ten ánimo en medio de la dificultad que estés pasando. Si Dios te ha sacado de tierra de Egipto, Él te ayudará en lo demás.
Ciertamente esto lo digo yo sin conocer tu situación. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce. Y Él es Jehová tu Dios. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Salmo 48, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y finalmente, tú que no eres cristiano, no pido que guardes los mandamientos. Primero necesitas ver que eres un esclavo que está en pecado. Pide a Dios que te saque de esa esclavitud, que Él sea tu Dios y que tú seas parte de su pueblo. A lo mejor no lo ves así y dices que no eres esclavo de nadie, pero esa declaración te condena. Eso es autojustificarte y querer ganar el cielo por tus obras. Pero esto no es posible. Solamente es posible por la fe en que Dios ha provisto redención por medio de su Hijo Jesucristo. Así que acude a Él, pide a Él que te salve. Y cristiano, es una gran bendición que Jehová sea tu Señor, tu Dios y Redentor. No merecías que esto fuera así, pero Él lo hizo. Por lo tanto, obedécele, porque Él es Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a orar. Qué bendición, Señor, que podemos reconocer en nuestros corazones que eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque has obrado nuestras vidas. Señor, porque no nos dejaste en la esclavitud de ese Egipto espiritual, sino que en el cumplimiento del tiempo mandaste a tu Hijo, Señor, en semejanza de hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Y Él vino y pagó la deuda que nosotros debíamos de haber pagado. Gracias, Señor, que tuviste ese amor para con nosotros, esa misericordia. Y gracias, Señor, que tus misericordias son nuevas, son continuas. Gracias que no fue un momento solamente, Señor, sino que continuamente, Dios, tú nos das arrepentimiento, nos das fe. Y gracias que estás con nosotros, Señor, aun cuando nosotros no lo percibimos, pero así lo dice tu palabra. Señor, rogamos por nuestros amigos, nuestros familiares, aquellos, Dios, que no te conocen, nuestros vecinos. Incluso, Señor, si hay alguien aquí, Dios, que cree ser cristiano y no lo es, Dios mío, rogamos que tengas misericordia y que hoy sea el día de salvación. Señor, que muestres su pecado, pero que muestres la gracia también que hay en ti, Señor. Gracias. Y no hay palabras, Dios, para agradecerte, pero aquí estamos, Señor, y queremos obedecer tus mandamientos, sabiendo, Dios, que no obedecemos para ser salvos, sino que tú nos has salvado. Tú, Señor, nos has hecho libres y ahora, en esa gratitud, podemos obedecerte. Gracias, Señor, por todas tus misericordias en Cristo. Amén.